Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta tercera semana de actividades. Bienvenidos. Vamos a iniciar las clases correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Liz. Lady, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, dice. Luis, ¿cómo está? Dicen buenas noches. Claudio, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lisa. Byron, buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas noches, Luisa. Alexandra, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Liz. Estrellita, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Licenciado, buenas noches. Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Julio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de esta tercera clase en función del tema que ya se encuentra establecido y planificado para la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar justamente el documento correspondiente al desglose del tema que nosotros vamos a desarrollar la clase de hoy. Y vamos a ver justamente, vamos a ver las horas en inglés. Es un tema bastante importante, interesante, cómo nosotros podemos determinar las horas en el idioma inglés. Es el tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Y vamos a hablar justamente, como les había dicho, de las horas en inglés. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Es un vocabulario básico relacionado con las horas. ¿Qué hora es? He traducido esta pregunta al inglés. Nosotros tenemos la siguiente estructura que dice, What time is it? Tenemos una question word, what, tenemos el sustantivo de quien estamos hablando, en este caso time, tenemos el verbo to be y tenemos un pronombre personal, en este caso que es it. Cuando hacemos preguntas en inglés, el signo de interrogación solo va hasta el final. Estoy preguntando, what time is it? ¿Qué hora es? La primera opción, vamos a ver de las tantas que obviamente que existen para poder determinar las órdenes en inglés, la primera opción para decir la hora es la conocida como hora militar. Para esto solo necesitan saber cómo decir los números nada más, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, y a continuación los minutos, tal cual como se leen los números, y eso es todo. Al igual que en el español diríamos, por ejemplo, son las 2:20. En inglés serían it is 2:20 y se ha acabado. Aquí tenemos algunos ejemplos, justamente de esta hora tipo horario militar. Por ejemplo, aquí tenemos las 14 horas 55 minutos. Obviamente aquí, ojo, en este tipo de horas, cuando hablamos de horas tipo militar, ahí nosotros vamos indicando cuando son las 8, las 10, las 9, las 11, las 12, cuando ya pasamos a la 1 de la tarde, las 13 horas, las 2 de la tarde, las 14 horas, las 3 de la tarde, las 15 horas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Aquí sí se aplica, pero más adelante, cuando ya hablamos en las horas un poco más determinantes y ya orientadas dentro del idioma inglés, ahí vamos a ver que no se puede decir las horas a partir de la 1, 13, 14, 15, sino que se vuelve a repetir 1, 2, 3, pero ya con las determinaciones PM o AM. Esto obviamente vamos a ver. Dice, al igual que en el español, una vez más diríamos, por ejemplo, las 2:20, en inglés sería it is 2:20. Veamos algunos ejemplos de horas en inglés. Por ejemplo, tenemos las 14 horas con 55. ¿Cómo sería eso dentro de la hora militar? Dentro de la hora militar nosotros diríamos el 14 que corresponde a 14. Luego el 55 a 55. Por lo tanto, 14 horas 55 sería 14:55. Así de sencillo. Las 2:30, 2:30. 2:30, haciendo un pequeño espacio siempre entre las dos, entre la hora y los minutos. 2 que corresponde a 2 y 30 que corresponde a 30. Las 16 horas 12 minutos, 16 que corresponde a 16,
y 12 que corresponde actual. Entonces 16 son la hora, 12 son los minutos. Ahí decimos 16, 12. Ahí estamos diciendo las 16 horas, 12 minutos. Las 6:47 tenemos 6, que corresponde a la hora, y 47, que corresponde a los minutos, que son 47. 6:47. Las 20 horas 45 es 20, 15. 20, 15 sería las 8:15. Obviamente, ya saben, esta o cuando obviamente es una de las formas que es cuando nosotros hablamos de un tipo de horario tipo militar, corresponden a todo este horario. Ahora vamos a ver un poco más estilizado, un poco más estructurado. Sin embargo, existe otra forma que es muy determinante. La opción correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales, como el entorno académico o el profesional, es la que vamos a ver a continuación. Debemos tener en cuenta que para este formato las horas utilizan su formato simple, es decir, solo los números del 1 al 12. Del 1 al 12 en la mañana, del 1 al 12 en la tarde. Y ya no hay las 13 horas, las 14 horas, las 15 horas. Entonces, esa es la característica fundamental. En cuanto al vocabulario básico relacionado con las horas, cuando hablamos de horas en punto, nosotros nos referimos con la terminología o'clock. O'clock es la determinación cuando hablamos que son la 1 en punto, las 2 en punto, las 3 en punto y así sucesivamente. Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir it is más la hora que es y más la expresión o'clock. Esas tres determinaciones. Esa sería la forma. Primero el pronombre y el verbo to be, que es en este caso it is. Aquí tenemos una contracción, dice it's. Luego tenemos que ubicar la hora a la cual estamos haciendo referencia y por último la expresión o'clock. Y de esa manera nosotros estaríamos estructurando cuando queremos hablar de horas en punto. Por ejemplo, it's 2 o'clock. Estoy diciendo son las 2 en punto. It's 5 o'clock. Son las 5 en punto. It's 9 o'clock. Son las 9 en punto y así sucesivamente con cualquier hora. Ya saben que ustedes tienen en este tipo de hora o de horario académico o profesional, nosotros no tenemos las horas 13, 14, 15 y así sucesivamente. Solo tenemos las horas formales básicas que son del 1 al 12 nada más. Vamos a ver a continuación. Recuerden que solo utilizamos la forma simple, es decir, del 1 al 12. Nunca diremos it is 13 o'clock. No decimos son las 13 en punto, no. Solo utilizamos la nomenclatura del 1 al 12. Existen dos términos para referirse a las 12, bien sea el mediodía o bien sea la medianoche. Eso igual tenemos que tener muy en cuenta. Entonces aquí tenemos las dos determinaciones. Tenemos la primera determinación que es noon, cuando hablamos, ya vamos a ver cuándo, y también cuando utilizamos la determinación midnight. Entonces vamos a ver cuáles son las determinaciones. Por ejemplo, 12 o 12 noon o simplemente noon, estamos hablando justamente del mediodía. Pero cuando hablamos de midnight o simplemente midnight, estamos hablando de medianoche. Esas son las características fundamentales. Y media, obviamente, estas características cuando hablamos tanto de las 12 del mediodía como de las 12 de la medianoche. Puede ser con el 12 o simplemente directamente sobre la estructura que nos determina la mitad del tiempo. En este caso que es noon o también midnight. Midnight, media o medianoche, noon, mediodía. Esas son las características. Vamos a ver a continuación cuando hablamos, por ejemplo, de medias horas y obviamente utilizamos la determinación half past y vamos a ver cuándo utilizamos esta determinación. Hablamos con half past cuando nosotros vamos a hablar de horas que han transcurrido sobre las horas que han transcurrido 30 minutos. Por ejemplo, las 2:30, la 1:30, las 2:30, las 5:30, las 10:30, las 11:30 y así sucesivamente. Cuando queremos decir que 1 hora y media, debemos decir lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente fórmula para estructurar.
Ya saben, primerito tenemos la forma pronombre personal, verbo to be contraído, que es obviamente la determinación it is. Aquí tenemos its para hacerlo más corto. La expresión posterior que le va a acompañar es half past. Half past estamos indicando que son 30 minutos. Y por último, la hora sobre la cual nosotros estamos hablando. Esas son las tres condiciones que debe contener o la fórmula que se debe aplicar cuando estamos hablando de horas y medias. Por ejemplo, it is 1:30. Estoy diciendo que son la 1:30. It is 1:30. Tenemos la estructura it is. Luego tenemos la determinación half past que nos determina los 30 minutos, que estamos hablando sobre medias horas. Y por último tenemos la hora, a quien estamos haciendo referencia. Y así obviamente estamos aplicando la fórmula que obviamente se determinó anteriormente. La siguiente is 7:30. Entonces aquí estamos diciendo que son las 7:30. It is 11:30. Son las 11:30. Eso es lo que está diciendo. Esto cuando hablamos de horas que han transcurrido 30 minutos. Ahora vamos a hablar de cuartos de hora, cuando nosotros podemos utilizar esta determinación que dice quarter past. Entonces aquí hay dos características fundamentales que nosotros ya vamos a ver a continuación. Y justamente vamos a hablar en primera instancia sobre el cuarto de hora. Vamos a ver. Para hablar de 1 hora y cuarto, utilizamos la siguiente fórmula. Sigue estando en primer lugar la forma it is, pronombre personal, verbo to be. Luego tenemos la expresión quarter past. Tenemos que utilizar esas en la siguiente etapa. Y por último, la hora sobre la cual estamos hablando que ha transcurrido esos 15 minutos o es el cuarto de hora. Entonces, esa es la fórmula mediante la cual nosotros podemos indicar y utilizar este quarter past. Vamos a ver la siguiente determinación. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos it is 12:15. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Son las 12:15. Tenemos que ir identificando, tenemos el verbo to be, el pronombre personal más el verbo to be en primera instancia. Luego tenemos la determinación de las horas, quarter past, que estamos indicando que ha transcurrido el cuarto de hora. Y luego la hora sobre la cual estamos haciendo referencia, en este caso 12. Entonces dice, it is 12:15. Ya sabemos, son las 12:15. It is 3:15. Son las 3:15. It is 2:15. Son las 2:15. Y así con cualquier hora que ustedes quieran determinar. Entonces ya saben cuándo utilizar quarter past. Ya saben cuándo utilizar hasta aquí. Ya sabemos cuándo utilizar half past cuando hablamos de medias horas. O cuando utilizamos la determinación o'clock cuando hablamos de horas en punto. Esas son las características. Ahora vamos a hablar de una característica bastante similar al quarter past, pero aquí vamos a hablar de quarter to. Ojo, aquí tenemos otra característica, que obviamente su traducción es menos cuarto. Eso quiere decir, por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando alguien les pregunta, disculpe, ¿qué hora es? Y alguien le dice, "Es 15 para las 3 de la tarde o falta cuarto para las 3 de la tarde". Entonces, ahí cuando hablamos que faltan 5, faltan cuarto, faltan 3 minutos para una X hora, ahí utilizamos la determinación quarter to. En cambio, quarter past, estamos hablando cuando ya han transcurrido esos 15 minutos, cuando nosotros decimos son las 10:15, por ejemplo. Entonces estamos indicando que ha pasado y ha transcurrido 15 minutos sobre esa hora. Pero cuando yo utilizo el quarter to, significa que falta esos minutos para una X hora. Por ejemplo, yo le puedo decir falta cuarto de hora para las 10. Entonces ahí utilizamos el quarter to. Vamos a ver cómo lo determinamos en la siguiente etapa. En este caso sustituimos, ojo, sustituimos el past, que significa pasado, tú sustituimos por el tú o por la preposición tú, que en este caso obviamente significa para, obviamente falta.
Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de hora, pasado de hora, o también hora decimos un cuarto de hora para. Por lo tanto, se formaría con la siguiente fórmula. Lo mismo. Tenemos primero el pronombre personal más el verbo to be. Luego tenemos la determinación quarter to, ya no quarter past, sino quarter to, y luego la hora a la cual hacemos referencia, sobre la hora sobre la cual vamos a hablar, y obviamente es la característica. Aquella para la que falta un cuarto de hora, en este caso. Pero obviamente vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos it is quarter to 12. ¿Qué estoy diciendo? Falta cuarto para las 12. Ojo, aquí tenemos la hora. ¿Qué decimos? ¿Qué dice la siguiente? It's quarter to 3. Falta cuarto para las 3. Tenemos la siguiente determinación. La otra, it is quarter to 2. Falta cuarto para las 2. Entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia entre la que utiliza el past y cuando utiliza el to. Cuando utiliza el quarter past, nosotros decimos it is quarter past 12. Son las 12 y cuarto. Pero si yo digo con el to, yo digo it's quarter to 12. Falta cuarto para las 12. Entonces, ahí radica la diferencia en cuanto a la utilización. Cuando falta cuarto de hora para que se cumpla o llegue a la hora en punto, o en el otro caso, cuando ya ha transcurrido 15 minutos sobre la hora en punto. Esas son las características fundamentales en estas determinaciones. Otras horas en inglés, other time. Tenemos, vamos a ver, otros tiempos, otras formas de decir, otras determinaciones en cuanto a las horas. Para el resto de horas aplicamos el mismo principio. Lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. En función de eso decimos o decidimos si utilizamos el past o utilizamos el to. ¿Cuál será la hora de referencia? Veamos esta información explicada de forma esquemática a continuación. En este caso, si es antes de y media, contamos cuánto falta o pasa de la hora y utilizamos la determinación past. Ahí utilizamos la determinación past y eso hay que tener muy en cuenta. Pero sí, obviamente, como en el español 2 y 20, por ejemplo, 20 past 2. Entonces, que son 2 y 20. Cuando hablamos que ha pasado, en este caso, 20 minutos, decimos 20 past 2. Entonces, ahí utilizamos. Podemos utilizar, por ejemplo, en este caso decimos 2 y 20. Yo puedo decir 2 y 10. 10 past 2. Que estoy diciendo, cuando hablamos de 10 past 2, 10 corresponde a los 10 minutos, past obviamente que ha pasado 10 minutos, ¿sobre qué hora? Sobre las 2 y así sucesivamente. Podemos utilizar con cualquier minuto que haya pasado sobre la hora. Si pasa y media, ¿cuántos contamos cuánto falta para la siguiente hora? Ahí utilizamos la determinación to en este caso como en el español 2 menos 20, por ejemplo, 20 to 2. En este caso dice 2 menos 20 o falta 20 para las 2. Y luego puedo decir falta 10 para las 2. Y yo le digo 10 to 2. Falta, o sea, 10 menos, en este caso, 10 menos, menos 2, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que falta 10 minutos para llegar a las 2. Algunos ejemplos que podemos ver a continuación, por ejemplo, tenemos las 12 y 35. Yo digo, it is 25 to 1. Falta, obviamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? 25, 25 minutos para la 1. Eso es lo que estoy diciendo en esta determinación. Tenemos 2 y 35. Si nosotros le restamos de la hora que tiene 60, para llegar a 60 a 35, justamente le falta 25. Por lo tanto, yo digo, it's 25 to 1. Pues faltan 25 para la 1. Eso es lo que le estoy diciendo, porque de 12:35 obviamente ya nos mandamos hacia la hora siguiente. 8:51, it is 9 to 9. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
8:51. ¿Cuánto falta para las 9? 9 minutos. ¿Cuál es la siguiente hora? 9. Entonces ahí utilizo dos veces 9, pero obviamente con la división de two. It is 9 to 9. Falta 20, falta 9 para las 9, es lo que estoy diciendo. Las 11 horas o 11:13, yo digo it is 13 past 11. 13 past 11. Entonces ahí estamos determinando igual este nivel de hora, 11:13, que es lo que estoy diciendo. Faltan, igual que estoy diciendo, 13. Estoy hablando de los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora, que son las 12. Entonces ahí estamos determinando otra hora más. Eso en el contexto de la determinación de las horas. No es complicado, no es difícil la determinación de todo este esquema de horas que nosotros vamos a seguir viendo y que es necesario que ustedes conozcan para que ustedes puedan determinar, para que ustedes puedan preguntar. Hay veces que en muchos sectores, en muchos lugares, nosotros vamos a tener turistas y muchas veces turistas de habla inglés. Y ahí va a ser necesario, por ejemplo, cuando le diga what time is it, y ahora cómo usted le dice que son las 2:30, o cómo le dice que es la 1 en punto, cómo le dice que faltan 5 para la 1. Entonces aquí en esta determinación, en este material, ustedes tienen toda la estructura necesaria para que puedan ustedes decir ya sea de un orden profesional, como los esquemas que nosotros hemos visto, tanto de o'clock, de quarter past, de half past, obviamente de quarter past y de quarter to. Facilito de decir, obviamente ustedes tienen que memorizarse, pero también de una forma, vendría de ser una forma ya informal, cuando simplemente, y también fácil, cuando nosotros simplemente mencionamos la hora y mencionamos los minutos, nada más, cuando estamos hablando de una hora tipo militar. Recuerden que en la hora tipo militar, ahí sí obviamente utilizamos las 24 horas del día, las 24 horas en función de la nomenclatura de horas. Eso quiere decir la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí a partir de las 12 del mediodía en adelante, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. Esto solo en el horario militar. Pero cuando ya vamos a hablar en una estructura formal, en una estructura profesional, ahí solo nosotros vamos a utilizar la nomenclatura básica del 1 al 12, ya sea PM, pasado el meridiano, o sea AM, antes del meridiano. Entonces ustedes tienen ya toda esta estructura, la cual a ustedes les va a servir de mucho para que ustedes puedan tranquilamente y desarrollar este tipo de actividades, este tipo de determinaciones en función de la obra. Vamos a seguir viendo y vamos a ir viendo un poquito más. Vamos a ver si el tiempo nos permite. Vamos a ir viendo cuáles son las determinaciones siguientes. Vamos a ver. Vamos a ir analizando un poco más. Regálenme solo unos minutitos nomás. Ya. Vamos a ir reforzando en estos últimos minutos, vamos a ir reforzando un poco más justamente sobre esta temática en inglés, sobre el vocabulario, cómo decir las horas en inglés. La hora en inglés, ya saben la pregunta, what time is it? ¿Cómo está constituido gramaticalmente esta pregunta? Tenemos una question word, que es este what, que se traduce al español como qué. Luego tenemos el sustantivo, en este caso time, que es tiempo. Luego tenemos el verbo to be is,
es de ser o estar. Luego tenemos el pronombre it, que obviamente nos permite determinar cosas, nos permite determinar animales, permite determinar sustantivos incontables, como en este caso las horas. Y al último, el signo de interrogación. Recuerden que en inglés el signo de interrogación solo va hasta el final. Para aclarar términos, veamos algo de vocabulario relacionado con el tiempo y la hora en inglés. Esos son ustedes los temas que vamos a ver. Y vamos a ver vocabulario relacionado con las horas y el tiempo. Para comenzar, hay que tener claro las cuatro posiciones de los cuartos que se denomina. Cuatro posiciones de los cuartos. ¿Cuáles son las cuatro posiciones de los cuartos? O'clock, hora en punto, quarter past, cuarto, half past, media, y también quarter to, que son menos cuarto. Esas son las características fundamentales. Estos son los cuatro niveles de la hora o los cuatro tiempos de la hora que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. O'clock, cuando la hora es en punto. Quarter past, cuando ha pasado cuarto de hora. Half past, cuando tenemos horas con 30 minutos. Y quarter to, cuando falta, qué sé yo, un X número de minutos para llegar a la hora siguiente. Ahora pues, vamos a ver adicionalmente un poco de vocabulario general relacionado justamente con el tiempo, relacionado con las horas, con time. Tenemos, por ejemplo, watch o clock. Estas dos determinaciones se denomina reloj. Pero ¿cuándo watch y cuándo clock? Watch se determina a los relojes que utilizamos nosotros en las pulseras, mientras que clock se lo utiliza a los relojes que están colgados en la pared. Esas son las dos determinaciones, pero los dos se traducen como reloj. Wristwatch es reloj de pulsera. Second, segundo. Minute, minuto. Hour, hora. Day, día. Week, semana. Month, mes. Trimester, el trimestre. Year, año. Century, siglo. Morning, mañana, momento del día. Afternoon, tarde, primera hora. Evening, tarde, última hora. Dutch, anochecer. Night, noche. Midnight, medianoche. Early morning, early morning, madrugada. AM, antes del meridiano o antes del mediodía. PM, después del mediodía o pasado el mediodía. Today, hoy. Tomorrow, mañana. Yesterday, ayer. Esas son otras de las claves que ustedes deben saber en relación a los diferentes tiempos y la diferente terminología, vocabulario relacionado con la hora. Watch, clock, reloj. Wristwatch, reloj de pulsera. Second, segundos. Minute, minutos. Hour, hora. Day, día. Week, semana. Month, mes. Trimester, trimestre. Year, año. Century, siglo. Morning, mañana. Afternoon, tarde. Evening, tarde, más hacia la noche. Dutch, anochecer. Night, noche. Midnight, medianoche. Early morning, madrugada. AM, antes del meridiano. PM, pasado el meridiano. Today, hoy. Tomorrow, mañana. Yesterday, ayer. Esto en cuanto a esta determinación, una vez más, de este vocabulario que es fundamental que ustedes tengan conocimiento. ¿Cómo decir las horas en inglés? Una vez más, ahora que conoces las partes sencillas en las cuales se basan los cuatro cuartos y más el vocabulario general, veamos la parte complicada. La clave está en tener claro el concepto inicial. Si la hora es en 0 y 29 minutos, la estructura de la frase será it is hour past y minutes. La contracción sería past por minutes de las horas. Eso quiere decir 5 y 10, por ejemplo. It is 10 past 5. Son las 5 y 10. Si la hora entre 31 y 59 minutos, la estructura de la frase será la siguiente. Tenemos la estructura it is más minutes más to y más or. La traducción de este caso sería faltan X minutos para una X hora. Eso quiere decir, por ejemplo, yo tengo las 7:40. It is 20 to 8. Falta 20 minutos para las 8. O son las 8 menos 20, cualquiera de las dos determinaciones. Veamos entonces algunos ejemplos desde los más sencillos
hasta las horas un poco más complicadas. Por ejemplo, una pregunta, alguien que le diga, excuse me, siempre con educación, excuse me es discúlpeme. Call you please tell me what time is it? ¿Qué es lo que nos dice? Perdona, ¿podrías decirme la hora, por favor? Entonces, ahí obviamente les van a proporcionar, obviamente, la hora. Cuando ustedes utilizan la determinación excuse me, es una estructuración bastante cordial, bastante educada, donde ustedes están pidiendo de favor algo. Discúlpeme. Call, podrías, este es un verbo, to call. You please tell me what time is it. ¿Podrías decirme la hora, por favor? Y pueden decir, it is 5 o'clock. Son las 5 en punto. It is 5 p.m. It is 5 in the afternoon. Son las 5 de la tarde. Cualquiera de las dos determinaciones sirve. It is 5 p.m. o también puede decir it is 5 in the afternoon. Cualquiera de las dos significa son las 5 de la tarde. Ustedes sabrán con cuál es la más que se acomoden. Por ejemplo, la siguiente, it is 6:52 a.m. O pueden decir, it is 8 minutes to 7. Faltan 8 minutos para las 7. Cualquiera de las dos sirve. La siguiente, it is 3:12 p.m. It is 12 minutes past 3. Pasan 12 minutos de las 3. O la última, it is 9:59. It is early 10 o'clock. Son casi las 10 en punto. Entonces ahí ustedes tienen esta siguiente gama que es bastante importante y bastante fácil que ustedes puedan seguir repasando y que puedan seguir aplicándole en su diario vivir. Esas son parte de las estructuras de las horas que nosotros hemos podido ver. Nos quedan un poco más. Ahora, por ejemplo, que conoces y controlas la manera complicada, debemos decir que existe una forma más informal que decir la hora, aunque menos usada, que es esta que vamos a ver a continuación. It is 5:40 o pueden decir 5:40, las 5:40. Esta es la forma más determinante, la hora militar que habíamos visto. La hora y luego de un espacio, de una pausa, los minutos, y eso es todo. It is 2:21, o en inglés lo más fácil, 2:21, las 2:21, así de sencillo. La siguiente, it is 6:58, o decir 6:58. ¿Qué es lo que nos dicen? Las 6:58. Y así de sencillo también pueden decir las horas, pero pese que esta es una estructura informal, esta última es informal y no se le utiliza definitivamente. Cuando ustedes quieren darse a entender que son educados, que tienen un conocimiento más estructural, ustedes tienen que utilizar las horas utilizando los 4 puntos, las 4 divisiones de las horas. Esas son las características fundamentales. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase correspondientes ya a la tercera semana de las actividades correspondientes a esta primera unidad. Señores y señores, les recuerdo una vez más que todas estas clases, que todo este material, ustedes tienen la obligación de seguir revisando, pues todos los temas que se van tratando aquí son los que van a ir al final, al test que ustedes se les va a aplicar al final de esta unidad. Señores y señores, un fuerte abrazo. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Una feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Esta mañana.